La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Neneta. Neneta. Vale. Arrancamos en la orilla, nos vamos a despedir en un faro. Os pregunto siempre por vuestra relación con el mar, pero contigo voy a empezar de una manera distinta. Voy a ponerte una música y me hablas de lo que supone para ti. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Mira que he puesto a veces esta canción, porque lo han pedido muchísimos invitados al final de la entrevista, pero a ti te la quería poner al principio, cuando te preguntaba por eso, por tu relación con el mar. Pues siempre me emociona esta canción. Es parte de mi infancia, de mi juventud, de mi vida. Y es el amor de mi vida, el Mediterráneo. Tú cuando eras pequeñita sabías ya de Serrat y que él sí. Era de es que soy de donde tú eras también. Sí, porque siempre me hablaban mis abuelos que lo habían conocido de jovencito y mis padres lo habían ido a ver y tal. Y yo cuando era pequeña, luego yo he sido muy fan. Y de hecho una de sus canciones, que es Lucía, me acompaña siempre a lo largo de mi trayectoria. Fíjate qué cosa tan curiosa, porque los actores a veces necesitamos... Oye, he dado una pista, he dicho que soy actriz. Sí, bien. Necesitamos inspirarnos para llegar a estados de ánimo, ¿no? En los rodajes. Y yo utilizo muchísimo a Serrat, porque todas sus canciones me emocionan profundamente. La barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genia. ¿Y qué es el mar para ti? La paz, la conciliación con todo, con la vida, con el estrés, con la profesión. Es el lugar donde todo se diluye y todo fluye. Si yo te digo la palabra mimo... Es la semilla de todo, ¿no? ¿Dónde te lleva esta palabra, mimo? Al barrio gótico de Barcelona, mi primer escenario, a la plaza del Rey, el Saló Tinell, que hay una escalinata, y allí, en lo alto de la escalinata, es donde debuté en la calle, haciendo pantomima con mis compañeros del Instituto del Teatro de Barcelona. ¿Tú recuerdas esa tarde del debut? Fue por la mañana. Esa mañana, ¿tú recuerdas esa mañana cómo te maquillaste, sí, la ropa que llevabas? Me acuerdo de todo. A ver, cuéntame. Pues quedamos en un bar a desayunar todos y nos llevamos. Yo tengo una caja de mis primeros maquillajes cuando tenía 14 años que pertenecen a esa época. Que eran, claro, maquillajes de mimo, de payaso, de clown, una barra de color rojo, otra barra de color blanco, negro, amarillo, verde, tenía todas las... y los pinceles y todo. Pues sí, pues ahí me enseñaron a pintarme y estábamos aprendiendo, éramos todos muy jóvenes. Estaba Paco Mir de Tricicle, que también era muy jovencito, y estaba Jürgen Müller de La Fura dels Baus, Gemma Beltrán, otra gran actriz y directora que empezó también con nosotros, y muchos más, es que éramos muchos compañeros. Bueno, pues
el primer contacto con el público. Y era tu debut. Sí. Y esa emoción la recuerdas, aparte de la caja, el maquillaje, ponerte por primera vez, entiendo que irías con la cara Sí, con la cara blanca, de mimo y los labios rojos, coloretes, un poco clown. Sí. ¿Y tú recuerdas esa sensación? Sí. De ponerte delante de alguien que pasaba y se quedaba. Sí, y luego, sí, es la misma sensación que tengo ahora, 45 años más tarde. Bueno, no, un poco más incluso, porque profesionalmente llevo 45, pero en aquella época era estudiante y era teatro que hacíamos gratis, ¿no? Para desarrollar todo lo que aprendíamos en clase. Pero lo recuerdo con la misma inquietud y ilusión. ¿Qué pasó cuando todos los compañeros se van a París a ver a el Marcel Marceau? Sí. Y a ti te dicen en casa, tú no. No me lo dicen en casa, me lo dicen los de la directiva del instituto, porque no se podían hacer cargo de una menor. Yo era menor y no podía viajar con mis compañeros. Tendría que haberse desplazado algún mayor, un padre, sí, no podía ser. Podías. Y nada, me quedé en casa llorando. Y dije, como Escarlata O'Hara cuando coge la zanahoria y dice, a Dios pongo por testigo que... Pues yo hice este juramento y dije, si algún día soy actriz me llamaré Marceau. ¿Y cuándo sientes que tienes que utilizar ese apellido por primera vez? Pues al cabo de muy poco tiempo, porque tuvimos que hacer una actuación para unos colegios, una mañana en el Institut del Teatre, justamente se inauguraba uno de los salones del antiguo Institut del Teatre, porque ahora ha cambiado todo aquello, que era la cuina de las arts, la cocina de las artes, que es donde se hacía teatro para niños, para que los alumnos pudiéramos desarrollar nuestra actividad, ¿no? Y fue mi debut, con público sentado. Y tú dijiste, a mí ponedme en el programa o llamadme sí. Marceau, Silvia Marceau. Exacto, ya hemos dado la pista total. Bueno, ¿por qué Silvia Marceau se ha puesto Neneta de seudónimo? Porque es como me llamaba mi hermano. Yo le llamaba a él Nenet y él a mí Neneta, que quiere decir niño, niñita y niñito en catalán. Y nos lo llamábamos de broma. ¿Y os seguís llamando así? ¿Nenet, sí, Neneta? A veces ¿sí? nos sale, a veces, pero no siempre, claro. Es muy bonito. Te voy a poner una peli. A ver este fragmento, si te acuerdas. ¿Dónde te lleva? Cuando no estés seguro de que una seta es buena, no la cojas. Porque si resulta que la coges y es mala y te la comes, se acabaron las setas y se acabó todo lo demás. ¿Lo habéis entendido? Yo sí. A mi abuelo no le hacía mucha gracia comerlas. Lo que le gustaba de verdad era buscarlas, aunque tuviese que andar un día entero. Nunca se cansaba. ¿Veis aquel monte? Allí está el jardín de las setas, como él lo llamaba. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué? Porque allí crece la yema de huevo, la mejor de todas. ¿Por qué no vamos? Está muy lejos. Y con vosotras que sois tan flojas no llegaríamos nunca. ¿Qué te pasó con esta película, con El espíritu de la colmena? Pues mira, solo escucharla ya me entra algo especial. Es que la vi con 10 años y me enamoré de lo que hacía Ana Torrent en esa película, que era una niña de mi edad. Y yo no entendí nada de lo que pasaba, que pasaban muchas cosas. Después lo entendí, claro, porque tenía un gran mensaje político, ideológico y histórico también. Pero a mí me cautivó algo que yo percibía como algo muy misterioso y con mucha enjundia desde mi perspectiva infantil, y yo sabía que allí había algo muy potente escondido. Luego lo descubrí, pero en aquel momento me impactó. Y la conexión con la actriz, con la más niña, o menos de tu edad, que tú conectaste y pensaste, y algo está pasando ese aquí universo que quiero vivir, ¿no? O que quiero sentir. Y es que el universo que organizó Víctor Erice a través de las imágenes, de la música, del texto, de todo, es que la puesta en escena de las secuencias es brutal. Es un gran maestro, Víctor Erice. Y gracias a él, a esa película y tal, decidí, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cuándo te vienes a Madrid? Porque te vienes a Madrid con jovencísima también, con 18 años o así. Sí. ¿Cuándo vienes y cómo te sentó venirte a Madrid? De tu casa de Barcelona, aquí, entiendo, ¿sola? Sola. Pues nada, ya tenía 18, cuando me ofrecieron hacer el 1, 2, 3 tenía 18, pero cuando vine a hacerlo ya tenía 19.
Tú habías hecho mucho teatro en Barcelona, Sí. con la Frasbaus, con con el teatro, habías hecho cosas. Sí, llevaba 4 años de trayectoria, pero Sí. porque empecé muy jovencita. Pero es verdad que el espaldarazo, pues el gran tour de force fue el 1, 2, 3, porque allí teníamos que cantar, bailar, estar activas ante la cámara, estar muy vivas en el directo, porque era prácticamente en directo. No se emitía en directo, pero sí que se grababa en directo, porque no se podía parar, solo cuando había un gran fallo. Y venirme sola, dejar mi casa, a mi madre, a la que adoraba, y a mi hermano y tal, y fue duro. ¿Para qué te voy a engañar? Yo lloraba cuando hablaba con mi madre por teléfono porque la echaba de menos. Y bueno, pero también era una oportunidad muy, muy importante. ¿Tú imaginabas a lo que te enfrentabas haciendo el 1, 2, 3? O sea, ¿imaginabas lo que iba a suponer eso en tu vida en ese momento? No. Yo venía a aprender. Además, bueno, creo que Chicho dijo cuando te vio, tú eres la Marceau de la que tanto me han hablado. Es verdad. ¿Cómo lo sabes? Tú sabes muchas cosas, ¿no, Mara? Es que parece ser, es una anécdota, pero parece ser que Dolly Bandol, la directora de la Belle Époque, era un lugar precioso donde hacían burlesque, teatro de burlesque, teatro de gestual y musical, una cosa preciosa en Barcelona, que los que lo han conocido saben que era una cosa francamente increíble. Él fue allí a rodar y a hacer la casting y a rodar unas secuencias y unas cosas para un programa que estaba preparando. Y entonces Dolly Bandol, la directora, él preguntó, necesito chicas jóvenes que tengan una gran capacidad de improvisación, que canten, que bailen, que sean profesionales, pero que sean jóvenes, guapas, que tengan soltura. Y yo era muy pequeña. Pero Dolly Bandol le habló de mí, porque me había visto trabajar en el Teatro Arnau de Barcelona haciendo un musical que se llamaba Vuelve el Arnau. Por eso me encanta hacer este programa, porque es que sale toda la trayectoria, cómo se van uniendo y conectando unas cosas con otras. Sí. Y bueno, y entonces yo fui a acompañar al fotógrafo de un programa que yo presentaba, que se llamaba Gent d'Aquí, en Televisión Española en Cataluña, que aún no existía TV3. Es que te hablo de hace, pues imagínate, el 82 o así. De todo han pasado 1000 años. Y yo presentaba un programa de música en directo, que venían grupos a cantar, que humoristas, magos, había cada semana una orquesta, y yo cantaba con la orquesta. Con la orquesta invitada, cantaba una canción del repertorio del cuplé catalán, histórico, antiguo. Era una cosa como muy pintoresca, ¿no? Y parece ser que cuando me conoció Chicho, porque yo acompañé al fotógrafo de ese programa con algunas compañeras que fuimos pero yo no me presenté al casting, es que fui a chafardear, como se dice vulgarmente, a ver cómo se hacía eso y de repente el fotógrafo y mis compañeras y tal, y nos presentan, y cuando me presentan a Chicho dice, anda, pero tú eres Silvia Marceau. Fíjate qué casualidad, yo me quedé muerta, lógicamente. Imagínate. Y parece ser que él, en el hotel donde estaba, vio el programa que yo presentaba, que se llamaba Gent d'Aquí. Y dijo, ya vio que yo sabía presentar. Y dijo que venga el 1, 2, 3. Y luego se presentó en el Teatro Arnau para ver la función, y entonces ya vino con su mujer, con Diana, y todos los actores del teatro estábamos todos nerviosos porque nos habían dicho, está Chicho Ibáñez Serrador. Y cuando terminó el espectáculo me viene el acomodador del teatro y me dice, señorita Marceau, que el señor Ibáñez Serrador quiere hablar con usted. Y entonces me fui a hablar con él y con su mujer y me dice, ¿te quieres venir a Madrid a hacer el 1, 2, 3? Y yo tenía 18 años. Imagínate. Pero, imagínate, y tú llamando a casa a tu hermano, mamá, que se ponga Nenet. Sí. No, yo no era consciente. Qué tiempos, ¿eh? Y eso, si eras consciente, eso te preguntaba de cómo iba a marcar el 1, 2, 3 tu vida, no tanto el tiempo que estuviste, que fue poco, sí, pero la sombra del 1, 2, 3. Porque aquel año, bueno, a ver, fíjate, otra coincidencia increíble. En ese programa en el que yo debuté junto a mis compañeras, debutó el Tricicle, cuyo
miembro, Paco Mir era mi compañero tuyo en el debut del Sí, mimo. sí. Y ellos, que llevaban también una trayectoria ya amplia, habían hecho muchas cosas, habían hecho ya 2 o 3 espectáculos, pero ese fue el mismo día, la misma noche, fue el lanzamiento de Tricicla a nivel nacional. O sea, también. fue cuando ellos hicieron lo de soy un truán, soy un Exacto. señor. Ese mismo... Que tuve a Paco Mir. Sí. Y me decía, nunca, o sea, era imposible ser consciente de lo que eso iba a suponer. Sí, efectivamente. Ellos tuvieron un antes y un después, pues Sí, yo también. Hay una cosa que pasó en 1, 2, 3 que siempre te he querido preguntar si esto fue verdad o está pactado. Un momento. Tienen exactamente, a ver, la cocina número 44. Pues, pues no pone tiempos. Ah, sí, 15 segundos. 15 segundos, 15 Mayra. segundos, toma. Pero, si tardan más de los 15 segundos, pierden las 5.000 pesetas y las entregan a la banca. Un momentito, que a ver que yo me Y aclare. dejan de jugar, Silvia. Sí. Esas 5.000 pesetas... No, esto no puede ser, Silvita. Si tú lo que quieres es salir mona y sonriente, me parece muy bien, y para eso tenemos los fotógrafos de la revista del corazón. Pero si quieres estar en ese programa, lo más importante es lo que dices, no cómo lo dices. Ya, perdón. Sí, ya no. ¿Esto fue una bronca de verdad? Las Sí, 5.000 pesetas que me acuerdo perfectamente, hace 40 años y me acuerdo O sea, cómo... y fue una bronca de verdad, porque decía, se grababa el programa, No, era pero una prácticamente bronca. un falso directo, ¿no? Me dejé la última frase. Me aprendí de memoria un parrafón que si lo lees dices... Y además era el día que estrenábamos el juego de Botilde. Era el estreno es de verdad ese que era la juego. Botilde, sí. Era un juego que empezó esa tarde. Esa tarde empezó ese juego, yo me lo aprendí de memoria, lo repasé 1500 veces, me lo sabía perfecto y me dejé la última frase. Y la bronca que me echó Chicho fue tan gorda que yo creo que enfermé. Pero tanto es así que yo te he preguntado si esto era verdad o estaba pactado. No, era verdad. Era verdad, sí. Chicho era un gran maestro y era un gran profesional, pero es verdad que tenía una parte cruel, que todos lo hemos dicho en algún momento, que no sé de dónde le salía, porque luego era un padrazo y era como Papá Noel, siempre estaba con todo el equipo, rodeado del equipo, amaba al equipo, a todos, a los cámaras, a los de vestuario, a Mayra, a todas las chicas, a todos los ayudantes, pero tenía una cosa ahí como sarcástica, mordaz y tal, y lo que me soltó, porque yo acepto que fue un error, me dejé la última frase, que es que si... Que no volvían a jugar. Que no volvían a jugar. Sí. Fíjate si es grave. Que era el final. Me la dejé, vale. Pero dice, Silvita, estás espesa, vuelve a empezar. Pero no, es que me soltó lo de las revistas del corazón. Y a mí, ¿qué me importan las revistas del corazón? Si yo nunca he sido... es que no... Y además delante de todo el público. Del público y los 25 millones de espectadores que veían el 1, 2, 3. No, pero eso no salió. Ah, esto no salió, No, vale. no. Te iba a decir, ¿por qué no lo editó? Porque esto yo No, lo no he salió. encontrado, esto lo cortó. Lo cortó. Ah, sí. vale. No era vale, tan cruel como para hacer esto delante de toda España. Claro, yo pensaba que lo había visto todo el mundo. No. Y entonces por eso preguntaba, tienen que haberlo Pero pactado alguien del equipo, lo que sea, porque... alguien accedió a estas imágenes y las colgó en YouTube hace ¿Dónde las he visto? trope mil años, yo qué sé, porque yo no... Y no sé quién fue, pero han tenido mucho éxito. Sí. Oye, Silvia, ¿por qué dejas la tele? O sea, en pleno éxito, contratos que yo sé que te ofrecieron de mucha pasta, sabiendo que con prácticamente 20 años podías tener tus próximos 10, 15 años solucionados haciendo programas en televisión, con una trayectoria como presentadora. ¿Por qué dices que no a esas ofertas y vuelves al teatro? Digo, vuelves del que yo sé que nunca te fuiste, pero ¿por qué decides apostar por una trayectoria que es mucho menos mediática, parece menos brillante, es mucho más pausada? Las trayectorias de teatro tienen que hacerse paso a paso, obra a obra, escenario a escenario. Sí. ¿Por qué decides dejar la tele? Porque yo quería ser actriz, no quería ser famosa. Y hubo un momento que era tal, me ofrecían programas, me ofrecían concursos, me ofrecían miles de cosas, cheques en blanco, como tú bien has insinuado, y es verdad, en aquella época, cuando salieron las privadas, se rifaban los contratos blindados con cifras astronómicas, pero yo quería ser actriz, y para ser actriz, si eres veinteañera, estás aprendiendo y estás estudiando y tienes que seguir trabajando, no puedes. Y empecé a hacer teatro, papeles pequeños en obras
con grandes actores, aprendiendo de ellos y aprendiendo de los grandes directores. Y bueno, por una cuestión creo que fui un poco estoica. Nunca te arrepentiste, porque claro, estamos hablando de que también el personaje, que Silvia Marsó no se comiera a la actriz. Que el nombre que tú habías ganado en el 1, 2, 3, que tú te habías hecho bueno, en el 1, y en 2, otros 3. programas, claro, es que empecé a presentar y Sin embargo te quiero, Los sabios, había mucha expectación en las cosas televisivas, ¿no? Yo no quería ser una presentadora porque yo era actriz. Y el 1, 2, 3 fue una plataforma para también interpretar, porque cantábamos, bailábamos, desarrollaba mi faceta de actriz, aunque luego fuera azafata del programa. En otros programas también presentaba, pero yo quería ser actriz y no quería ser mediática. Por una cuestión casi romántica o de compromiso con mi profesión, para poder mirar a los ojos a un actor importante en el escenario y que no sintiera que estaba con una famosa, sino que estaba con una actriz que se lo había currado desde los cimientos. Esos que cuando vinieran un crítico que no dijera, ay, la famosa está haciendo tal, no, esta actriz que se lo ha currado desde lo más bajo, haciendo papeles pequeños y poco a poco avanzando hasta hacer protagonistas, que he hecho muchas, Muchísimas. He tenido una gran suerte porque me han ofrecido papeles increíbles que ves, si no hubiera renunciado a esos cheques en blanco no los hubiera reinterpretado nunca. Por ejemplo, Yerma, de Lorca, dirigida por Narros. Acércate a mí, acércate y huele mis vestidos. ¡Acércate! A ver dónde encuentras un olor que no sea tuyo, que no sea de tu cuerpo. ¿Qué le debes a Miguel Narros? Pues el honor de haber trabajado con él. Es que era uno de los grandes. Y hacer Yerma. Es que, vamos, tocar a Lorca es... Narros, Lorca, son gente... O sea... Es un privilegio poder interpretar personajes así, de autores de este calibre y con estos directores Marsillac, Tamayo, Osuna. Es que he trabajado con los mejores directores que ha tenido este país y eso fue mi sacrificio. Si no hubiera hecho ese sacrificio, no hubiera tenido esta oportunidad y ellos me enseñaron. Y yo todo lo que sé de teatro, todo lo que sé de los géneros teatrales, porque en el teatro no es solo hacer teatro, es que tocar el verso, el clásico, la comedia musical, el drama, la tragedia griega, el teatro de variedad, de clown, el teatro contemporáneo. Es que todos los géneros pude tocar con estos estupendos directores. ¿Pero por qué? Pues por mi compromiso. Sí. Es que sí, es la definición esa, ¿no? O sea, cuando te vimos en Yerma, estábamos viendo un personaje, uno de los grandes personajes de Lorca. No estábamos viendo a la presentadora ni a la famosa, pero hasta Yerma también pasa mucho tiempo, teatro, muchas funciones, y desde entonces también tienes faceta como productora teatral, o sea, te has embarcado en el mundo del teatro, pero de las venas, ¿eh? Sí, cuando he querido hacer cosas diferentes que nadie se atrevía a producir y que para mí eran un salto al vacío como el más difícil todavía, me he cogido las riendas de la producción, he cogido ahí porque... La gente no... A ver, hay gente que sí, pero normalmente no apuestan demasiado. No quieren arriesgarse los productores. Solo quieren ganar dinero. Y yo lo que quiero es hacer cosas diferentes. Y por eso... Pero me han salido bien las producciones que he hecho, que no... No te has arruinado. No me he arruinado, ¿no? Unas veces mejor y otras veces peor. No has tenido que pensar, ay, Dios mío, si hubiera seguido con aquello de la tele. No, qué bien. Ahora estrenáis La importancia de llamarse Ernesto, otro inmenso dramaturgo, Oscar Wilde, y una obra que, aunque vosotros habéis adaptado al mundo contemporáneo, ya era contemporánea cuando la escribió Wilde,
porque es una obra visionaria con los tiempos que vivimos. Una crítica a la hipocresía, la doble vida. Sí. O sea, es increíble la actualidad, la vigencia que tiene Wilde como la vigencia que tiene Lorca. Sí, cuando se estrenó en 1895 fue un escándalo, pero tuvo tanto éxito que se tradujo a un montón de idiomas, se hizo en toda Europa y a él fue uno también de los detonantes de que luego estuviera en la cárcel y Oscar Wilde siempre fue muy subversivo y como muy reivindicaba la libertad individual del ser humano, las libertades de identidad, reivindicaba muchas cosas a través de sus trabajos y de su inteligencia, porque tenía una inteligencia exquisita. Y La importancia de llamarse Ernesto es una de las obras, bueno, está considerada su mejor comedia. Tiene una carpintería teatral perfecta. Está hecha de una manera que va fluyendo todo, o sea, atrapa al público desde el primer momento y hasta el final lo tiene ahí. Y además hace que el público sea cómplice de la historia por delante de los propios personajes. Por eso Oscar era tan inteligente y sabía cómo atrapar, ¿no?, a la gente. Y la versión que ha dirigido David Selvas no ha tocado nada del texto original. Está íntegro, el texto original de Oscar Wilde. Íntegro, pero ¿ponéis música? Sí, pero se ha utilizado el texto de Oscar Wilde. O sea, el texto lo convertís en canción. Más que canción, es como... No son ¿musical? canciones, la música aparece y se canta, pero no es que hagamos canciones, es que es parte de la narrativa, de la puesta en escena. Por eso es tan moderna la puesta en escena, porque aunque los personajes están en un tiempo indefinido, no es que se haya traído a la actualidad, ni mucho menos, pero todo transcurre de una manera muy cercana para el espectador actual. A mí me sorprende mucho esta obra de teatro y lo que supuso en la vida de Wilde, que yo creo que fue después de esta obra de teatro cuando le denunciaron y pasó en la cárcel los años más terribles de su vida. Escribió De Profundis, que es uno de los textos más demoledores que yo he leído en mi vida. Una carta a su amante, porque en La importancia de llamarse Ernesto en realidad sale Oscar Wilde, o sea, es como si estuvieran hablando de él, ¿no? Sí, él está hablando de las dificultades que tiene un ser humano para poder ser libre, para poder ser él, para tener su propia identidad, para poder vivir la vida como él quisiera, ¿no? Entonces todos los personajes están sometidos a lo más estricto de la sociedad burguesa, inglesa, aristócrata, y mi personaje Lady Bracknell es la peor de todos porque en cuanto aparece lo tergiversa todo, lo cambia todo, y además es un personaje que cuando está en el escenario está, yo siempre digo que está trabajando a tres bandas. Por un lado lo que dice, por otro lo que piensa, que es distinto, y un tercer estrato es lo que está planeando que va a hacer para que los demás todos tengan que sucumbir a su antojo y a su decisión. Vamos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, y qué música sonaría. Uy, así de repente. Pues mira, me gustaría mucho estar con Antonio Gala. Fíjate. Anda. Antonio Gala ha revivido a través de las redes, porque él era un pensador, una persona que aparte de un gran escritor y es incuestionable, poeta, dramaturgo, sí, todo. Desde luego novelista. Pero aparte él, cuando hablaba, tenía una manera de expresar las ideas que yo cuando era pequeña me gustaba muchísimo escucharle. Y igual me podía haber llamado Silvia Gala, porque admiraba mucho a Antonio Gala, igual que admiraba a Marcel Marceau, al mimo francés. Pero ahora, gracias a las redes, a la gente joven que no lo ha conocido, le está gustando mucho este señor. Está viendo sus entrevistas con el Loco de la Colina, que son absolutamente geniales. Son geniales y las ponen en TikTok y en Instagram, en los Reels. Y tienen, no sabes tú, la cantidad de gente que las está retuiteando y reposteando. Y si estuvieras con Antonio Gala en un faro, ¿qué música sonaría? Las 4 estaciones de Vivaldi, vamos a poner. O sea, volvemos a la música clásica. Él era un amante de la naturaleza, como yo, y de los animales, sí.
Muchas gracias, Hilda Marzo. Ha sido un gusto esta conversación. Gracias a ti, Mara. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.